Olá, pessoal. Falo inicialmente em português, logo estarei falando em espanhol, ou melhor, em portunhol, para que realizemos uma entrevista com Saul Sosnovsky, autor do volume 7 da Biblioteca Básica Americana, que é o livro que está aqui em minhas mãos, Desenhos das Letras Latino-Americanas. Temos a oportunidade de conversar com ele sobre este livro e sobre a obra como um todo. Primeiro, eu falo rapidamente quem é Saul. Saul, ele é doutorado na Universidade de Virgínia, em 1970, professor de literatura e cultura latino-americana na Universidade de Maryland, College Park, e ele dirigiu o departamento de espanhol e português, foi também diretor fundador do Centro de Estudos Latino-Americanos, trabalhou no escritório, como chefe associado no escritório de programas internacionais, e um fato muito importante, que a gente vai tratar bastante nessa entrevista, é fundador e editor, diretor da revista Hispamérica, que fez em 2021 50 anos e continua fazendo aniversário todos os anos. Fora isso, ele é autor de diversos livros, vamos tratar sobre isso aqui. Dentre eles, ele organizou a leitura crítica da literatura americana pela Biblioteca Ayacucho, em 1996-97, que é uma das principais antologias de crítica literária latino-americana. O restante da apresentação dessa vasta obra e carreira de Saul, você pode encontrar no próprio livro do Desenho das Letras Latino-Americanas, volume 7, no final. Tá? Não vou me estender em currículo e dou aqui boas-vindas ao Saul. Olá, Saul, boa noite. Buenas tardes, buenas noches. Muito gusto, muito gusto. Igualmente, André. E também dou boas-vindas ao José Ronaldo. Olá, José Ronaldo, tudo bem? Salve, salve. Muito bem-vindo, Saul. Muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado pela sua presença e estou muito feliz desse encontro, que tenhamos feito esse encontro. Vamos então à nossa conversa, à nossa entrevista. Adelante. Um gosto estar com vocês. Muito bem. Como estávamos conversando, eu, José Ronaldo e Saul, resolvemos fazer aqui uma santa trindade linguística, uma trindade linguística. José Ronaldo fala em português, Saul fala em espanhol, ou castelhano, e eu vou falar um pouco de portunhol. E aqui encontramos nas três línguas, o que facilita, ou talvez dificulte também, a vida dos daqueles que nos escutam, que têm os registros linguísticos diferentes, até porque essa entrevista é feita tanto para o público hispano-americano, quanto para o público luso-falante, porque todos nós nos encontramos na América Latina. Adelante. Saúl, eu gostaria de falar primeiro, e José Ronaldo empieza também a hacer nas perguntas, uma pergunta mais biográfica sobre você, que hable um pouco sobre seus antecedentes, qual é a geração intelectual, de crítico e de intelectual, que você pertence, de seu pertencimento, para que o público conozca onde viene e quais são sua influência. E, nesse sentido, Zé Ronaldo tem também outras perguntas sobre seu cruzamento com intelectuais. José, por favor. Saul, primeiro eu gostaria, em nome da Fundação Darcy Ribeiro, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação na Biblioteca Básica Latino-Americana. Para nós é uma honra ter você entre nós, é uma grande alegria e, principalmente, é um saber importantíssimo para a nossa formação e eu creio, para a formação dos leitores de língua portuguesa, principalmente, que desconhecem em muito a literatura latino-americana. Então, muito obrigado pela gentileza de você participar desse projeto e eu vou, de imediato, já começar a fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Saul, você é da geração de intelectuais que na segunda metade do século, né, 1960, 70 e tudo mais,
conheceu a efervescência cultural que acontecia na América Latina, em especial na América do Sul, no Cone Sul. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, de saber como é que isso aconteceu, como aconteceu o seu relacionamento, esse ambiente do qual você participou, e o que isso fez acontecer na sua vida. E, por fim, se você chegou a conhecer Darcy Ribeiro. Y nada lo que me preguntan. Empiezo por la última que me hizo José Ronaldo, que es dónde, cómo, cuándo conocí a Darcy Ribeiro. Fue cuando estábamos planeando, con la inmensa ayuda de Georgie Schwartz, profesor emérito de la USP, la reunión sobre Brasil, o tránsito da memoria. Una reunión en la cual lo que queríamos era estudiar qué había pasado con la cultura durante la dictadura en Brasil y cuáles eran los posibles pasos que se podían tomar para fortalecer la democratización del país y, como en el caso de los otros países del Cono Sur, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Así que me reuní con él en Río para invitarlo a participar. No se pueden imaginar la alegría que me dio cuando me dijo que sí vendría. Y en efecto estuvo aquí en College Park con un núcleo muy fuerte de intelectuales brasileños para tratar ese tema. Habíamos tenido también una reunión en Brasil unos años antes, unos años después de haber terminado el ciclo. Nosotros hicimos, y por favor, interrúmpanme a piacere, porque una vez que empiezo de pronto me dirijo a temas que ya no les interesan ni a ustedes ni a nadie. Así que interrumpan con total libertad, por favor, y corrijan mi rumbo. Pero les voy a contar algo que tiene que ver un poco con la otra pregunta que me hicieron André y José Ronaldo, que es ¿de dónde vengo? ¿Cómo es que se dieron ciertas cosas en mi vida? Tengo que aclararles de inmediato que yo salí de la Argentina, es una manera de decir porque, como ustedes saben, jamás salí de Argentina, pero digamos que mi cuerpo emigró de Argentina a los 19 años y que toda la carrera universitaria la hice en Estados Unidos. Si bien todo el tiempo yendo y viniendo a mi país. Dicho esto, cuando se dio todo el proceso dictatorial, y aclaro, voy a dar una fecha puntual. Yo partí de la Argentina en agosto de 1964. Como dijo en la preliminar José Ronaldo, parece que había ahí un anticipo de predestinación, ya que ese fue desgraciadamente el año del golpe en Brasil y el comienzo de la dictadura en Brasil. Llegué a este país, a Estados Unidos, desde donde les estoy hablando, y todo el término de la dictadura en la Argentina yo lo pasé aquí. Yo estuve en la Argentina en 1974 por una de esas cosas del universo. El 1 de julio de 1974 tenía un encuentro marcado con Ricardo Piglia en la confitería Café La Ópera, Callao y Corrientes, que usaba yo como una de mis oficinas. Y él llegó y me dice, ¿qué pasa? Que la ciudad está vacía, ¿qué pasa? Le dije, murió Perón. Y él después retomó ese dato, como que, bueno, fui yo el que le dio esa noticia. No vamos a hablar si positiva o negativa, porque entonces vamos a perder la mitad del público. Pero, de todos modos, una vez que empezó la dictadura, yo no volví a la Argentina. Recién volví en el año 1983.
con el retorno de la democracia. Fue en esa ocasión que me reuní con mucha gente con la que yo había estado en contacto a lo largo de todos estos años, tanto en la Argentina como en los diversos exilios, notablemente en el caso de algunos de ellos en México, a donde yo iba regularmente porque estaba trabajando en la literatura de los exiliados. Y les planteé la siguiente pregunta, que después la menciono en el prólogo al libro que sacamos sobre Argentina. Vamos a discutir qué pasó con la cultura durante los años de la dictadura y qué podemos hacer para desde la cultura fortalecer, recuperar la democracia. Y la respuesta fue de dos tipos. Una era estamos en otra, que es una típica expresión como para decir, no, ese tema no nos interesa. Y la segunda era todavía peor, que era yo con tal por cual no me voy a sentar a discutir nada. Entonces lo que hice es invitar a mucha de esa gente en un amplio abanico ideológico, exceptuando a la extrema derecha, por supuesto. Los invité a la Universidad de Maryland para que tratemos ese tema, ¿no? Y fue la reunión más violenta que tuvimos. Fue la primera. Estamos hablando del año, a un año del retorno de la democracia en la Argentina. Los ánimos estaban muy caldeados. Para darles un ejemplo, sin necesariamente citar nombres, ni bien uno llegó antes de anotarse, registrarse en el hotel, me dijo, si tal por cual no me pide perdón, aténgase a las consecuencias. Wow. Y dije, bueno, a ver, ¿qué tal si nos reunimos para hablar? No, yo con ese no, etcétera. Así empezó, ese fue el clima, que se fue poniendo en algún momento peor hasta que la sabiduría de nuestro querido Tulio Alperín Dongui le dijo a la gente, ¿ustedes ya se olvidaron quién es el enemigo? Y creo que esa sola frase sirvió para frenar un poco esos ánimos, no del todo, porque llegó un momento en que dos que se odiaban muchísimo se dieron la mano y el que estaba aquí, que en ese momento era Tomás Eloy Martínez, ¿no?, recibió llamados de teléfono de la Argentina. ¿Cómo le das la mano? Bien. Les menciono esto para darles una idea de lo que significó esa reunión. Nosotros publicamos el libro en Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, salió una segunda edición y los materiales están allí, que lamentablemente deberíamos revisar hoy en día, porque las brechas, con otro tenor, con otro régimen, la brecha es cada vez peor, ¿no? Después de esa reunión los uruguayos me dijeron, ¿y nosotros qué? Entonces tuvimos una reunión sobre Uruguay, otra vez al año del retorno de la democracia. Fijar una fecha a Brasil era más difícil. ¿De qué transición estamos hablando? Era como verlo jugar al fútbol a ustedes, ¿no? ¿En qué momento podemos fijar un momento? Pero lo hicimos. Esa fue la ocasión en que conocí a Darcy Ribeiro. Perfeito. Essa resposta é uma das facetas do trabalho de Saúl, que é da transição da democracia, as discussões sobre as experiências democráticas de los diversos países latino-americanos. Essa parte da obra de Saúl nos traz aqui dentro desse livro algum texto, pero la Roxana Patiño, que é la organizadora, la apresentadora del livro, habla muito bem da importância de esse aspecto de tu obra, Saúl. E sobre, então, o percurso
del inicio de la obra. ¿Cuáles son las influencias por donde usted pasó para construir un percurso intelectual como crítico de la literatura? Los años 60, los años 70 fueron absolutamente maravillosos en cuanto a los debates que se estaban dando, ¿no? Estábamos con gente absolutamente fascinada o totalmente entregada a lo que eran el estructuralismo. Había gente que estaba absolutamente fascinada y entregada a los estudios semióticos. Había una división entre aquellos que privilegiábamos el estudio de la literatura en un contexto histórico y político, y estaban aquellos que nos miraban como, digamos, passé, como que no estábamos a la moda, no estábamos siguiendo lo que se estaba desarrollando especialmente en Europa y en Estados Unidos. Nuevamente me voy a desviar un poquito para responder y dar una idea de qué se trataba. Hubo un momento en que, bueno, uno iba, hablando de las universidades de Estados Unidos, uno iba a ciertas universidades a seguir un cierto tipo de orientación. Y entonces se sabía que si estamos hablando de literatura, historia, literatura y política, literatura, ideología y demás, todo ese ramillete, que había algunas universidades donde se podía trabajar ese tema. Y la nuestra, la de Maryland, era una de ellas. Pero les doy un caso puntual. Hubo un momento en que 4 editores nos reunimos y dijimos, vamos a crear el Centro de revistas de crítica literaria latinoamericana, ¿no? Y el núcleo de 4 éramos Ángel Rama, que estaba haciendo escritura en Venezuela, Antonio Cornejo Polar, que estaba haciendo la revista de crítica literaria latinoamericana en Lima, Jorge Ruffinelli, que estaba haciendo texto crítico desde su exilio en Jalapa, y yo con Hispamérica en Estados Unidos. Es decir, 4 puntos, no voy a decir cardinales, pero digamos 4 puntos donde nosotros nos cruzábamos en esa línea, ¿no? ¿A quiénes leíamos? Leíamos a la gente que estábamos publicando nosotros también, ¿no? Es decir, gente que se interesaba por lo que estaba pasando en América Latina, y no aquellos que estaban trabajando el texto como si fuera que el texto es absolutamente independiente de toda otra consideración. Era una de las modas de ese momento decir el texto dice. No, el texto no dice. El texto se deja leer y depende de cómo yo lo lea, voy a sacar otro tipo de conclusiones, ¿no? Entonces, digamos que esa era la gente con la que nos asociábamos. Gente como Beatriz Sarlo, como Josefina Ludmer, ¿no? Como los maestros que ustedes han producido, ¿no? Es decir, esa era, digamos, el enclave dentro del cual muchos de nosotros nos sentíamos cómodos, mientras otros seguían citando al último francés de la moda. ¿Okay? Yo aludí a eso muy delicadamente. En una época yo era más delicado de lo que soy ahora, pero aludí a eso en el prólogo de Cartografía, ¿no? De la edición que está en la Biblioteca Ayacucho y que ustedes conocen y mencionaron antes. De ahí vengo, ¿no? Tuve mi etapa cuando hice mi tesis sobre Cortázar, de lecturas sobre los mitos, ¿no? Leyendo a Mircea Eliade, leyendo a Lucien Levy-Bruhl, a Levi Strauss y demás. Y después me fui yendo hacia otro lado, cada vez más historizado, digamos, ¿no? Creo que de esse ponto podemos falar del percurso del libro, podemos falar
Falo em português para o público, porque eu vou apresentar aqui o livro. O livro, Desenhos das Letras Latino-Americanas, ele tem uma coletânea de ensaios em que percorre algumas facetas da obra do Saul, né, iniciando por esse prólogo do Leituras Críticas da literatura latino-americana, hispano-americana, que também, no caso, acaba percorrendo toda a Latinoamérica, que é a Cartografia e Crítica das Letras Hispano-Americanas. Então, a porta de entrada desse livro não é o livro todo, porque esse prólogo acabou virando um livro que é maior. Esse ensaio selecionado pelo próprio Saul, ele é expressivo da visão que o Saul tem do que é esse percurso da literatura hispano-americana, com diálogos fortes com a crítica literária também brasileira. A gente pode explorar isso, com a crítica literária como um todo. E também cartografia, digamos, os diversos possibilidades, variações e tonações da literatura e da crítica literária. Isso. Né? A gente vai explorar isso ainda. Os outros ensaios têm o Memória de Borges, Artifícios da História, que eu vou fazer perguntas em torno desse ensaio, e o Presente e o Cortázar Necessário, que são dois que abordam autores, Borges e Cortázar, como dois trabalhos de crítica que Saul fez e autores que mais o influenciaram e que foi o início de percurso. Né? Foi logo... as primeiras obras já foram versando sobre Cortázar, sobre Borges, e a gente vai tratar sobre isso. Entre o ensaio sobre Borges e o ensaio sobre Cortázar, né, o Memórias de Borges, Artifício da História, e o Cortázar Necessário, a gente tem um ensaio importante, que tem um elemento autobiográfico muito importante, que é o Presente em Minha Ausência, sempre com Hispamérica, que a gente vai abordar mais no final da nossa entrevista, que fala sobre essa experiência de 53 anos de Hispamérica, né, de forma continuada. Ou seja, é um feito magistral, impressionante. Maravilha, impressionante. E o último ensaio do livro é Fios, Traços, Pontes, Percurso da Literatura Judaico-Latino-Americana, que também tem elementos autobiográficos. Saul tem uma origem judaica, né? E ele fala, trazendo o elemento autobiográfico dele, também traz essa experiência, né, de uma literatura judaico-latino-americana, sendo Saul, como a gente vai ver, se definindo por meio desse polipertencimento. Né, Saul? A gente vai tratar sobre isso. Para a gente começar pelo Cartografias da Crítica, eu queria... agora eu vou falar no portunhol. A partir empezando de la questão generacional, creo que há uma defensa muito forte em tu trabalho de qual é a concepção de crítica e de literatura. Que é literatura e que é uma crítica de la literatura. E o título do livro, Desenhos de las Letras Latino-Americanas, em português, Desenhos das Letras Latino-Americanas, trabalhando com desenho que tem uma força metafórica muito grande. É projeto, é desenho, tem como design também, pode pensar. Gostaria de começar a falar um pouco sobre isso. O que seria um desenho de las letras latino-americanas que você trabalha no primeiro ensaio e como você pensa esse desenho como uma forma de conceituar, de conceber literatura e crítica. Creio que há dentro disso diálogos muito fortes com outros críticos literários de sua geração, como dentro de outras possibilidades, temos alguns que são autores publicados pela Biblioteca Básica Latino-Americana. Ángel Ramos te falou, uma introdução muito forte em tu livro. Ana Pizarro, você tem uma referência a Pizarro,
Nestor Garcia Canclini, da crítica da cultura, nós vamos publicar. Então, propongo também que você hable fazendo essas interlocuções com outros críticos, porque é uma possibilidade de mostrar o aspecto amplo de sua concepção de crítica e de literatura. Estamos haciendo eco, la Biblioteca Básica Latinoamericana, y lo que estaba intentando hacer. Nos estamos haciendo un lindo eco, porque de algún modo estamos buscando lo mismo, estamos tratando no solo de informar, sino de también mostrarle a quienes nos leen alternativas de lectura, modos de lectura. Sí, la palabra diseño a mí me importaba, como me importa la palabra red, como me importa la palabra trama, como me importa la palabra tejido, ¿no? Eso viene ya, creo, casi genético. Mi papá era un obrero textil, entonces yo siempre me fasciné, siempre estuve fascinado con lo que es, digamos, el cruce de diferentes tramas. ¿Cómo se arman? ¿A qué velocidad se arman? ¿Con qué diseño se arman? Esa imagen a mí siempre me quedó desde que yo era muy chico, ¿no? Y la uso todo el tiempo, como uso la palabra hilos, es decir, como hablo de tejer, ¿no? En el último ensayo, tú hablas hijos, ¿no? Hijos, tramas, sí, el título sí, del último ensayo. Sí, es que eso lo que de algún modo también es la crítica, ¿no? La crítica lo que hace es unir puntos. La crítica lo que hace como una de sus tareas es mirar los diferentes árboles, y creo que Ángel Rama alguna vez habló de esto, es decir, unir lo que son diferentes árboles o diferentes puntos para crear una visión de un bosque, no de una jungla, que es otra cosa. Es decir, lo que queremos es, lo que trato de hacer inclusive hasta el día de hoy en mis clases, ¿no? Es mostrarle a la gente cuáles son los marcadores en un texto. De qué manera los textos pueden ser vistos como bisagras, con un antes y un después. Un poco lo de Kafka y sus precursores en el texto de Borges, ¿no? Y por eso también la elección de Borges, de Cortázar. Son gente que marcó líneas divisorias en nuestra literatura. Quiero puntualizar algo, que el libro sobre el cual se refiere Cartografía casi manda a la quiebra a la pobre biblioteca Ayacucho, porque el total eran 4 tomos de unas 3.000 páginas, ¿no? Pero porque lo que traté de mostrar es, a partir de 1951, que es el texto más antiguo, ¿no?, hasta los años 90, de qué manera la crítica ha leído. Y si el libro funciona, si esos 4 tomos funcionan, quiere decir cómo hemos leído una historia de la literatura latinoamericana. Y por eso también empiezo con textos prehispánicos, porque no todo empieza, como sabemos bien, con la llegada de los conquistadores, ¿no? Es decir, textos pre su llegada. Y de qué manera diferentes etapas fueron leídas de diferente modo. Es decir, una alternativa hubiera sido tomar a un personaje central, digamos Sor Juana Inés de la Cruz, y ver su obra desde diferentes puntos. Imposible, porque entonces sí se hubiera ido a la quiebra la pobre biblioteca Ayacucho. Entonces lo que hice es seleccionar críticos que me importaban, que me siguen importando, y ver cómo ellos leyeron un segmento de esas letras. Al mismo tiempo, seleccionar diferentes tipos de aproximación. Entonces, que ese mapa pudiera representar que durante varias décadas nosotros hemos leído nuestras letras de múltiples modos. Aquí tienen un muestrario, pero al mismo tiempo léanlo y tendrán una historia de las letras producidas en nuestras Américas, ¿no? Ese era un poco el proyecto. Y por eso
varios de los nombres que están ahí obviamente tienen que estar en la Biblioteca Básica Latinoamericana, ¿no? Com Obvio. certeza. Sí, ¿no? Porque son ellos los que nos han dado esa palabra básica. Ese es el punto de partida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de paso vamos formando las otras generaciones que ya leen de otro modo, ¿no? Haciendo su propia interpretación. Entonces, por eso se da ese cruce, ¿no? De literatura y crítica. Es una lectura simultánea. E dentro dessa concepção de literatura e de crítica, como você falou, tem uma distância, alejo em relação à compreensão de literatura disse, literatura não disse. Você tem uma abordagem, uma aproximação da literatura que é por as relações entre os hijos, entre literatura, crítica, história, política e ideologia. Como você pensa a literatura e dentro desse universo de interlocuções com outras pessoas como Ángel Rama, Ana Pizarro, os ecos da Biblioteca Básica? ¿Qué tiempo tenemos? Temos tempo. A ver, voy a empezar de otro lado. Como te habrás dado cuenta, parece que es un estilo no sé. Les cuento una pequeña anécdota. Una vez estuvo aquí el ganador del premio Nobel, Isaac Bashevis Singer, en la universidad y le hicieron una pregunta. Él respondió, dice, mire, no sé si respondía a su pregunta, pero seguramente que respondía a una pregunta que estaba por ahí flotando. Así que veamos. Me voy a ir al tema de la cábala, ¿no? Una de las ideas que siempre me fascinó, y no tiene que ver con cuestiones teológicas ni nada. Nada es demasiado decir. Tiene que ver, pero no en este caso. Es que nos enseñaron los cabalistas en serio, no el estilo Madonna de Los Ángeles, no, eso no. Estamos hablando de los que estudiaron, ¿no? Que hay un lenguaje en el espacio entre las letras. ¿Okay? Los intersticios que se dan entre la letra crean otro lenguaje. Y ese es el lenguaje que nos compete interpretar. Entonces, saliéndome de cualquier planteo sacro, ¿no? En la medida de lo posible trato de plantear eso, ¿no? Leemos un texto y nos preguntamos por qué empezó por ahí. ¿Qué es lo que está implicando esto? Y lo que me gusta, y trato de transmitirle ese gusto que para mí es un placer a mis estudiantes, es pregunten, dialoguen con un texto. No me importa vida y obra, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ese texto les está diciendo a ustedes? Todos sabemos que los libros que nosotros leímos hace 10 años o 20 y los volvemos a leer hoy no son los mismos. Sí. Las palabras son, nosotros no. Cortázar hablaba de la hora del lector, Borges lo anunció en 1923, ¿no? Es decir, ¿por qué no establecer ese tipo de diálogo? Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Después de eso, sí, todo aquello que aprendimos de gente como Rama, ¿okay? Que de paso fue profesor nuestro. Y su llegada a la Universidad de Maryland, a mi departamento, es lo que nos cambió la vida a nosotros. ¿Okay? Yeah. Yo tuve el honor de contratarlo como profesor de nuestro departamento y desgraciadamente conocemos lo que pasó después, ¿no? Pero, digamos, esa manera de pensar, ¿no? Es la que nos ayudó a nosotros. Partamos del texto y después salgamos. Y ahí creamos nosotros el entorno que le va a dar otro tipo de sentido. Digamos que esa es la manera que me gusta trabajar, ¿no? Preguntándome por qué. ¿Por qué dijo esto y no otra cosa? ¿No?
Si lo quieren llevar a un ejemplo más desmesurado, recordemos el comienzo y el final de Los funerales de la mamá grande de García Márquez, ¿no? En que él empieza a cuestionar dónde está la verdad, entre los historiadores o entre quien les está contando lo que vio. Y por eso empieza con esta es la verídica historia de los funerales, ¿no? Antes que vengan los historiadores, porque ellos van a cambiar todo, ¿no? Entonces partamos del texto y después abrimos el juego. Después, no antes. No sé si te contesté. Sí. Certamente. Uma palavra muito forte e que é recorrente, viene uma vez ou outra em seu texto, é a palavra encasilhamento, que eu hice a tradução por encaixotamento, uma afirmação de uma crítica que é contra o encasilhamento de los textos, de los autores, de las obras. Creo que é muito expressiva a palavra e você hace isso com Borges e com Cortázar de uma leitura muito diferente do esperado. Creio que é uma marca de tu crítica, uma crítica que pensa a partir de perspectivas não exploradas, perspectivas inesperadas. Roxana habla disso. Por exemplo, hablar de Borges a partir da Cabala. Gostaria de escutar, então, pouco sobre isso, como você abordou Borges, Cortázar, como você pensa a partir das perspectivas não canônicas ou as perspectivas não encasilladas. Habla pouco sobre tua experiência nesse sentido. Poco sobre el encasillamiento y después me voy a lo de Borges. Lo más práctico para cualquier profesor, ¿no? Es decir, romanticismo, realismo, naturalismo, modernismo, este texto corresponde a tal casilla, lo pongo ahí, estas son las características, apréndanse eso y van a ir por un buen camino el resto de sus vidas. No. Y no. Porque si era necesario, ya las vanguardias nos enseñaron, ¿no?, que las casillas no funcionan, ¿no? Justamente lo que a mí me interesa es los que están fuera de las casillas, o como decimos en castellano, los libros que nos sacan de nuestras casillas, ¿no?, que nos sacan de nuestro orden y que nos obligan a ver el universo de otra manera. Y en eso son especiales los poetas, ¿no? Pero esa es una definición también del poeta. ¿Por qué busqué lo de Borges y la cábala? Otra de las palabras que uso muchas veces es la palabra puente. Busco puentes, ¿no? Busco modos de conectar lo que puede ser diverso o lo que no está asociado. Yo era profesor de hebreo, estudié una rama de los estudios judaicos, y entonces cuando llegué a este país, a Estados Unidos, para la maestría hice un trabajo sobre las coplas de Yosef, que es un texto aljamiado, un texto medieval, es decir, que está escrito en castellano, pero con letras en hebreo. Existe lo mismo con el árabe, ¿no? Es decir, cuando yo leo ese hebreo, lo que se escucha es el español de esa época. Entonces ahí encontré un nexo. Cuando empecé a estudiar a Borges en serio, porque la primera vez que lo leí no entendí nada, ¿no? Cuando me puse a estudiarlo en serio, tiene textos como una vindicación de la cábala, ¿no? Tiene una serie de referencias sobre la cábala. Y eso a mí me interesaba porque me permitía unir a título personal, ¿no?, lo que yo había estudiado en la Argentina y en Jerusalén, junto con lo que me interesaba ahora, que era literatura latinoamericana, ¿no?
era crear nexos, ¿no? Y de esa manera pude leerlo a Borges y sacar otro tipo de conclusiones sobre algunos de los textos de él, ¿no? Por eso escribí una vez un texto sobre Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿no? Donde lo que está anticipando era qué pasaría en el mundo si ganan los nazis, en un momento en que eso era muy factible, ¿no? Pero para llegar a eso no era solamente jugar con las letras, ¿no? Y decir, bueno, esta letra se... No, había que ir a buscar las fuentes, ¿no? Y entonces me refugié en una biblioteca que tenía una colección maravillosa, y ahí fue que encontré algunos textos cabalísticos que estaban totalmente cubiertos de polvo porque nadie los había tocado por muchísimo tiempo. Y es la felicidad de sentarse en el piso, desempolvarlo y empezar a leer y descubrir, aquí hay una fuente que es medieval del siglo XI, que me permite entender a un autor que escribió algo en el siglo XX. Esa es la felicidad, ¿no? Es buscar por ahí, ¿no? Y hasta el día de hoy, cada vez que leo a Borges, encuentro otra cosa. ¿Ok? Cortázar fue otra... Em Sí, este ensaio sobre Borges, você habla da história, da relação de Borges com a história, da preocupação de Borges sí, com a história, que é sí. aspecto muito pouco explorado. No solo muy poco explorado, sino que hubo mucha gente que dijo, no, ese tipo es un reaccionario, no entiende. No, Piglia entendió claramente si hay un escritor realmente revolucionario, ese es Borges, que está cuestionando todos los pilares sobre los cuales se asienta lo que llamamos, entre comillas, la civilización occidental y cristiana, ¿no? Es desde la heterodoxia que se puede entender, no desde la ortodoxia, sea religiosa o partidaria. Hay que ser heterodoxo para ser un crítico creativo, ¿no? Porque la crítica también tiene su beta, es creación, es otra manera de leer, ¿no? Entonces sí, Borges y la historia, muy conocedor de la historia. ¿No nos gusta lo que dice? Bueno, ese es el derecho de cualquier lector. Pero ante todo entendamos lo que dice, ¿no? Y estaba cuestionando en momentos en que la Argentina simpatizaba tanto con los nazis, ¿no? Con una inmensa aglomeración de filonazis en el Luna Park de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Ahí estaba él leyendo lo que estaban publicando en la Alemania. Y él, que amaba la cultura alemana, estaba denunciando lo que había pasado. Impresionante. ¿No? Exsalvando todas las distancias, la gente que hoy en día canta slogans sin saber lo que están diciendo, porque ese es su momento primaveral. No, enterémonos primero, estudiemos un poco, fijémonos en la historia, porque todo texto está inscrito en una historia. Leámoslo con cuidado, ¿no? Saul, tem uma Sí. passagem muito interessante minha com o arquiteto Oscar Niemeyer. Quando estávamos construindo o Sambódromo, Sí, o Sambódromo, sí, sí, o Oscar Niemeyer, eu trabalhava com o Darcy, eu era assessor do Darcy. sí, me acuerdo. O Oscar Niemeyer estava muito preocupado. Ele se virou para mim e falou assim: Zé Ronaldo, eu estou muito preocupado porque eu não conheço o carnaval direito e estou projetando a passarela do samba. Isso está me tirando sono. E, por um acaso, Saul, eu tinha acabado de ler um conto do Borges chamado A Busca de Averroes. Sí, claro. E aí eu contei para ele a trajetória do Averroes, que traduziu a poética 400 anos depois de ter desaparecido do teatro.
do mundo. O Oscar Niemeyer ficou enlouquecido. Qué maravilla, no conocía esa historia, pero qué bueno. É uma ponte que você fez. Ele ficou enlouquecido. No outro dia, ele já tinha comprado todos os livros do Borges. Bien. Eu Claro, senti ¿cómo que eu tirei... explicar comedia y tragedia Pois é, si no tienes experiencia? Num mundo que não tinha mais teatro. Como traduzir representação num mundo que não tinha teatro? Claro. É um conto belíssimo. Eu tinha acabado de ler esse conto na noite anterior. Eu passei para ele. Eso demuestra una vez más, hay un orden en el universo. Leíste ese cuento, no otro, porque era necesario para que Niemeyer lo viera. Impressionante, impressionante. Maravilloso. E a literatura tem esse poder mágico de realizar essas transformações, né? O que esse espaço entre as letras, esse silêncio que existe nessas letras, são preenchidas por sentimentos e valores incríveis que podem criar um fato estético que transformador da pessoa, não é verdade? Sim. Então, quando você fala isso, minha formação é arquitetura, então eu entendo bem a cartografia, eu entendo bem as linhas, os pontos, os cruzamentos, a trama e o urdume que fazem os tecidos, né? Como diria um poeta, é disso que o tempo é feito, né? De uma certa forma. Muito obrigado, Saul. Maravilhoso. Eu te ouvi falar sobre essas coisas. Muchas gracias a vos. Sí. Diga lá, André. Para provocar Cortázar, tem crítico literário com quem eu falei há pouco que falou que Cortázar não é mais um autor que está levado a sério, que é pensado como um grande autor. Borges continuou, pero Cortázar não. Creio que não é tu posição, Saul, que habla claramente sobre Cortázar necessário. Quem é Cortázar para você? ¿Por qué Cortázar es necesario? Qué buena pregunta. Yo tengo dos santos. Un santo que es Borges y otro santo que es Cortázar. ¿Ok? Borges está en una categoría aparte. ¿Ok? Borges es Borges. Nadie lo puede tocar, ¿no? Digamos, es un grado de santidad superior, si queremos reírnos un poco. Cortázar ha tenido ese tipo de fluctuación, ¿no? Épocas de gran adoración, de muchísima gente que lo seguía, de gente que después, digamos, una generación que no lo siguió tanto, ¿no? Sí, fluctúa. Hay gente ahora que está entregada a otro tipo de lectura. Ayer estaba hablando con alguien de una generación, alguien de unos 40 años, ¿no? Y le decía, ¿qué están leyendo? Y me empezó a citar. Le pregunté, ¿hay hombres que escriben todavía o son solamente las mujeres? Porque lo único que me citó eran mujeres. Era una conversación amistosa, así que podía decirlo. En público no se puede. Así que esto lo consideramos privado. Pero la moda es ese tipo de escritura representada por estas escritoras. Es la hora de estas mujeres. ¿Ok? Maravillosas ellas, sin duda. No estaba menospreciando en absoluto lo que estaban haciendo, pero digamos, el lector es quien decide qué se va a leer, ¿no? Y en este momento Cortázar quizá no esté en el auge, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Este año, cada vez que llegamos al año 4 de una década,
hay una celebración, porque Cortázar nació en el año 1914, se murió demasiado joven a los 70 años en 1984, así que este es el año Cortázar. Y en Argentina y en otros países hay muchísimas actividades relacionadas con la obra de Cortázar. Entonces, nunca se dejó de leer, en algunas épocas más y en otras menos. El por qué, digamos que Cortázar se jugó, ¿no? Cortázar se jugó, apostó a otras cosas, a no quedarse en el éxito que había tenido con los cuentos. Pudo haber seguido escribiendo cuentos toda su vida y ya. No, se juega con Rayuela, ¿no? Se juega con 62 modelo para armar. Se da cuenta que esa vía llegó a un punto que no podía seguir y entonces busca otra. Al mismo tiempo es un tipo que está comprometido políticamente con América Latina y escribe ensayos y participa en tribunales y en mesas redondas. Es decir, es un intelectual activo como otros de su generación, ¿no? En momentos en que era necesario ser activo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Su literatura está marcada por eso, ¿no? Y entonces eso es lo que yo puedo rescatar, ¿no? Al leer un cuento como Pesadillas, ¿no? O tantos otros que están tratando él a su modo, ¿no? Lo que estaba pasando en América, lo que estaba pasando en su país, en Argentina, lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Es un tipo que se jugó con Cuba, un tipo que se jugó con Nicaragua, es un tipo que era autocrítico, y a alguna gente no le gusta eso. Quieren a alguien que no varíe, que no cambie, que esté igual, ¿no? Y no era así, no era así. Yo lo sigo extrañando, ¿no? A Borges no, porque Borges no me lo puedo sacar de encima, entonces lo tengo todo el tiempo aquí. Pero a Cortázar lo extraño, ¿no? Como ser humano, y no solo como uno de los autores favoritos que tengo, ¿no? Son dos lecturas muy diferentes. Yo empecé haciendo una lectura mítica de sus textos y después me fui a hacer otras cosas, porque su obra me llevó a eso. Saul, Sí. qual é o segredo da permanência da Expo América por 53 anos, tão intensa e tão necessária quanto ela ainda é, o quanto ela ainda acontece? Qual é o seu segredo para isso? No hay secreto, ni hay milagro. Soy cabezón. Empecé esta revista, empecé a pensarla en 1971, en 1972, en julio saqué el primer número, porque me pareció que lo que dije en ese primer número, un párrafo, nunca hice grandes pronunciamientos ni nada de eso. Yo no publico en mi propia revista, excepto entrevistas y alguna otra cosa pequeña. El secreto está en que la gente creyó en el proyecto de la revista y nunca dejó de aportar a la revista. A mí me emociona hasta el día de hoy que gente que no tenía ninguna necesidad de apoyar a un chico que venía con 26 años a decirles, yo voy a hacer una revista de literatura, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hubo gente a la que yo le publiqué su primer texto, pero hubo gente que me regaló sus textos porque sí, porque les gustó la idea. Bioy Casares lo hizo con el número 1 de la revista, que me regala un texto inédito.
Cuando voy a celebrar los primeros 5 años de la revista y lo hago con un concurso de cuentos, mi jurado era Cortázar, Roa Bastos y Vargas Llosa, ¿no? Es decir, gente que no tenía por qué, pero que les gustó el proyecto, porque el proyecto era mostrar, y sigue siendo el mismo, es mostrar las diferentes articulaciones en la producción de un texto literario. Y entonces nos vamos del taller, nos vamos a los testimonios, nos vamos a los textos poéticos y narrativos y a la crítica y a las entrevistas y a buscar qué crónicas se están publicando y qué podemos recuperar de otros documentos, ¿no? Es decir, ver a la revista como algo, como un organismo vivo, ¿no? Y lo que yo no quería era una revista académica que simplemente juntaba entre tapas un grupo de ensayos críticos, ¿no? Y con todo cariño y todo el respeto que merecen todos los que hacen ese tipo de revista, claro, no era mi proyecto. Yo quería una cosa viva, una cosa intensa. Y yo celebro cada vez que sale un número en la revista como si fuera el primero. Estoy esperando el 157 ahora. ¿Okay? maravilloso. Pero el secreto es una cuestión comunitaria. Hay una comunidad hispanoamericana, ¿no? Pues, Perfeitamente. creio que há outro mistério que é a ideia de presente contínuo. A revista está em todo o tempo com relação ao presente, não Así es, correla. así Sim. es. Sí, sí. ¿Qué pasa ahora? Sí. ¿Qué es lo que está surgiendo ahora? ¿No? Yo me acuerdo haber publicado una selección de poetas chicanos organizado por Fernando Alegría cuando nadie hablaba de los chicanos, ¿no? Excepto en la zona donde publicaban sus obras, Sim. ¿no? Y por eso empecé con una serie Los Marginados. ¿Quiénes son los que no están en el mainstream? ¿Quiénes son los no canonizados? ¿No? Busquemos lo otro. Lo canonizado ya funciona solo, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa era la estrategia. Atraer al lector con los autores y textos que conoce para mostrarles lo otro que se está produciendo. Sigue siendo la misma estrategia. Sí. Saúl, você Sí, é argentino, judaico, latino-americano. sí, todo eso. Sí. Essa é a definição de Saúl em El Último Ensaio. Que é isso? Por que é tudo isso? E nessa ordem, habla um pouco para nós. Ok. Me acuerdo de Héctor Janover, un poeta argentino, también judío, que le preguntaron si tenía problemas de identidad. Y él dijo, ninguna, donde estoy 100%. Y esa respuesta me gustó. Mis padres son europeos. Emigraron a la Argentina justo a tiempo. Mi mamá en 1934, mi papá en 1936. Nossa. ¿Ok? Sus familias fueron asesinadas. ¿Ok? Yo nací en la Argentina. ¿No? Soy argentino. Hijo de judíos. Soy judío. La Argentina es parte de Latinoamérica. Soy latinoamericano. Me importa Latinoamérica. Me importa la Argentina. Una vez, alguien que no voy a nombrar, me dijo, en la reunión que armé sobre la Argentina en 1984, me dijo, ¿qué te preocupas tanto por la Argentina si solo viviste 19 años ahí? Esa persona no me conocía, ¿no?
Cuando viajo a Buenos Aires, sigo diciendo voy a casa. Es mi casa. Sim. ¿Y que soy judío? Sí, permanentemente, 24 horas al día, igual que el ser argentino. ¿Ok? Ser porteño, ser clase media, colegio nacional y esas cosas no se cambian, ni se olvidan así nomás. Sim. Soy todas esas cosas. Me gusta el castellano, me gusta el inglés, me gusta el hebreo, me gusta el portuñol, me encanta escuchar el portugués. Ustedes me hablan en portugués, yo le contesto en castellano y siempre nos entendimos, Perfeitamente. ¿no? Con los sureños, sí. Así es todo eso, sin exclusión alguna. Maravilha. Es así, André. Perfeito. Por eso ¿Alguna podemos cosa? navegar. ¿Cómo? Por isso podemos navegar juntos. Así es. Así es. Así es. Cariño y respeto mutuo. Sim. Sí. Entonces hay diálogo, hay puente y vamos en la misma dirección. Sí. Perfeitamente. Genial, perfeito. Saul, Sí. é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Você parece um velho amigo que toma cerveja, toma chopp num bar conversando, é um amigo que toma um vinho, é uma relação afetiva. Eu acho que não Es tem, así. não existe distância nesse sentido. Ninguna. Yo los siento así de cerca a ustedes. Sí. Isso é Sim. muito bom. Eu acho que isso é essencial para a relação das pessoas, porque nós temos um embate em comum, que é lutar pela vida. A hora que você me falou que o segredo do sucesso da Wispa América é a vida, é mantê-la viva. Isso é essencial, é lógico, é óbvio. Es eso. Es eso. É isso mesmo. Así seguimos. Assim seguimos. Hay que planear los siguientes números. Sim, sim, com certeza. Sí. Por favor, se você tiver alguma sugestão, se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Para mí será yo soy Ronaldo, para mí será una inmensa alegría seguir colaborando con ustedes. Y en la medida en que pueda ayudar, ya saben, incondicional. ¿Ok? Estoy con ustedes. Maravilha. Y con el atelier, que es una maravillosa obra la Sim. que están haciendo, lo que difunden, Sim. es espectacular. Exatamente. Sí. Muito obrigado. E vamos fazer. Já falei com o Saul para a gente fazer algumas coisas com a Expo América, para as pessoas no Brasil conhecerem mais, para também utilizar até mesmo a plataforma do ateliê e a da própria fundação para poder difundir também, fazer um trabalho de difusão, de recepção, utilizando a plataforma, né, do que a gente Sería tem. maravilloso. Hablaremos de eso. Vamos sim, Saul. Sim. O Brasil é um continente muito grande, mas ainda não se encontrou direito na América Latina. O Brasil precisa ainda... Ele é meio desajeitado. Ele é um parceiro um pouco desajeitado ainda, mas... Pues sabemos que hay que hacer. Mas... Tá certo. Muito Gracias a ustedes. Saul, queridos. Muito obrigado. A ustedes. Bom descanso e vamos continuando a conversar. Con mucho gusto, seguiremos. Adiós. Grande Gracias abraço. a ustedes. Grande abraço. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.